Visión. Descubre la experiencia hoy mismo. Ecotelevisión incursiona en el mundo del streaming y el control está en tus manos para disfrutar de las noticias más actuales, política y el entretenimiento estés donde estés. Sintonízanos en MIC TV, Cable Go, Vitel 360. La alianza perfecta para un entretenimiento sin límites. Ecotelevisión. Descubre la experiencia hoy mismo. Ecotelevisión incursiona en el mundo del streaming. Hola, ¿qué tal? Otro domingo más en Poema Desierto, programa producido por la Biblioteca Abraham Lelomar de Huacachina. Esta vez presento a un amigo de muchos años, Pedro Favarón, con quien estaremos hablando acerca de, si es que no lo pronuncio mal, Pedro Non Onan Chinan, los mundos medicinales y la sabiduría de una familia Chipibo Conigo, que le escribió junto a su esposa, la artista Chonon Benchon. ¿Qué tal, Pedro? Bien, todo bien, César. Gracias por la invitación. Pedro, tú comenzaste publicando un libro de César Moro y recuerdo las primeras veces que te vi hablando del teatro de Artaud y otros surrealistas, ¿no? ¿Cómo fue este cambio, digamos, de esta mirada, incluso de la vanguardia, hacia este mundo que encontraste en Pucallpa? Bueno, yo en este momento estoy bastante distanciado de la idea de vanguardia. Es más, a veces siento que tengo aspectos bastante conservadores, más bien, ¿no? Pero posiblemente exista una nueva forma de futuro, digamos, de futurismo, cuya base sea indígena. Entonces, no sería una vanguardia en el sentido moderno del término, pero sí sigo imaginando la posibilidad de un futuro de base indígena. Y cuando digo que tengo aspectos conservadores, no me refiero a que voto por Ronald Reagan, ¿no? Ni por Donald Trump. No me refiero a eso, sino a cierto conservadurismo, en el sentido que cuando uno se aproxima a los pueblos indígenas, no para sacar agua para su propio molino ideológico, sino por verdadero respeto, con ganas de aprender, uno termina tal vez queriendo conservar la lengua, conservar los saberes ancestrales, conservar los territorios, ¿no? Entonces, a ese tipo de conservadurismo de raíz me estoy refiriendo, ¿no? Y también a aspectos en los que creo que conviene reivindicar, y también lo digo, esto es una perspectiva indígena y una perspectiva no indígena, lo que hacen por nosotros nuestros vínculos comunitarios, nuestros vínculos familiares, honrar a nuestros ancestros, honrar a nuestros abuelos. Entonces yo creo que el ser humano es una persona, somos seres heterogéneos, ¿no? Entonces, cuando uno no está demasiado, digamos, ideológicamente condicionado, cuando uno es una persona común y corriente, por decirlo de alguna manera, en uno mismo pueden convivir aspectos liberales, aspectos de orientación más socialista, aspectos de orientación más conservadores, y no somos ni una cosa ni la otra, ¿no? Y creo que esa actitud además es positiva tanto para la poesía como para la filosofía, en tanto la persona que está demasiado condicionada ideológicamente ya tiene respuesta para todo en la vida, ¿no? Y la actitud tanto del filósofo, del poeta y también del científico debe ser la del asombro, ¿no? La de encarar los sucesos con asombro, dejarse sorprender y no encararlos con un cuchillo dialéctico que te permite leer todo de manera preconcebida, ¿no? Eso es muy fácil y es muy antipoético. Ahora bien, con respecto a la vanguardia para mí hoy tiene un problema que es el mismo problema que encuentro en la palabra revolución, ¿no? Que es la idea misma de progreso y la concepción del tiempo lineal de la modernidad hegemónica. Es decir, concebir el tiempo como una línea hacia adelante en constante superación de lo anterior. La vanguardia es llevar eso al extremo. Y por este aspecto conservador de honrar a los ancestros, de honrar a los sabios, de honrar nuestros vínculos de parentesco, de comunidad, entonces no puedo yo ya seguir compartiendo esa idea de vanguardia, que además me parece que hay búsquedas de la vanguardia que me interesaron en algún momento y que me llevaron a estar donde estoy. Por ejemplo, Artaud hace un viaje entre los tarahumaras, que le resultó bastante revelador de una ontología distinta, de una forma de comprender
el mundo distinta. Y además, en el caso de Moro, aunque Moro es por muchos vistos todavía como un poeta totalmente adherido militantemente al surrealismo, que incluso escribe en lengua francesa, yo creo que en todo momento, y sobre todo en sus poemas en castellano, Moro tiene una manera de imaginar el surrealismo relativamente territorializada en el Perú, por lo menos soñando con el Perú precolombino, ¿no? Entonces, hay un aspecto arquetípico de raíz de imaginación sobre lo indígena en Moro que a mí en ese momento lo destaqué en el libro y hasta el día de hoy me sigue interesando. Ahora bien, yo creo que más bien las poéticas indígenas y particularmente las poéticas medicinales Shipibo Konibo hubieran sido el sueño de los vanguardistas, encontrarse con eso. Y yo he tenido la suerte de encontrarme con los poetas médicos chipivos y digo que habría sido la aspiración de cierto vanguardismo. ¿Por qué? Porque la poética de los llamados chamanes, que creo que es un término un tanto abusivo, es decir, de los Onaya Shipibo Konibo, de los sabios visionarios, es una poética que no se escribe, es una poética que está escrita en el aire, que se capta por un ejercicio trascendente de la percepción, que va más allá de una búsqueda del inconsciente, más bien sería una suerte de transconsciencia que permite al médico captar esa poética, darle cuerpo mediante la vocalidad vibratoria, dirigirla para curar, y es una poesía que transforma la materia. Y que además, o sea, una poesía en acción, ¿no? En el sentido más fuerte del término, una poesía realizativa. Y que además es una poesía, por lo menos en el caso Shipibo Konibo, los poemas medicinales no se repiten, se hacen siempre en el instante. Entonces son eventos performáticos irrepetibles. Entonces, Artaud hubiera soñado con eso, pero él nunca lo consiguió. Entonces, yo lo que veo en poetas como Moro y como Artaud, que son desde siempre los ejemplos del surrealismo, que justamente tú los has nombrado porque me conocías de esa época, son los que siempre me resultaron más cercanos. Ellos aspiran a una reconexión con lo sagrado y una reconexión del ser humano con la totalidad de las fuerzas cósmicas, aquello que yo actualmente llamo la red sagrada de la vida. Ellos aspiran a esa conexión, pero en los dos casos esa búsqueda termina mal, porque en el caso de Moro acaba en una depresión muy crónica, o sea, momentos de euforia que luego terminan en depresiones severas y con maltratos por la sociedad limeña muy fuertes, y él mismo en su poesía siempre termina volviendo al desgarro. Y en el caso de Artaud acaba aún peor porque acaba en un psiquiátrico, ¿no? Bueno, Artaud tuvo problemas de migrañas desde muy joven, trató de bajar ese problema consumiendo opio, lo cual terminó teniendo efectos secundarios. Luego el viaje con los tarahumaras tiene una suerte de crisis psicótica, anda por Francia con un bastón que dice que es el bastón de San Patricio. San Patricio es un santo al cual también conviene atender, porque San Patricio es el santo celta, del cristianismo celta, y San Patricio lucha con los equivalentes de los chamanes, de los brujos, es decir, de druidas que se oponen a su mensaje, lucha con oración cristiana, ¿no? Entonces, en San Patricio hay toda una cosa de lucha espiritual muy semejante a los enfrentamientos entre médicos y brujos, ¿no? Que conviene explorar. Bueno, la cuestión está que el caso de Artaud acaba mal, el caso de Moro acaba mal, y la explicación que yo tengo es que ellos tratan de acercarse a lo sagrado, pero por cuenta propia. Entonces, y ahí viene otro aspecto conservador, digamos, ¿no? En este sentido ampliado del término, o resignificado del término, porque yo hoy por hoy concibo que acercarse, lo sagrado tiene un peligro, ¿no? Entonces, acercarse a lo sagrado sin seguir un camino iniciático tradicional, sin tener a alguien que te guíe para que te ayude a entrar y salir del contacto con lo sagrado, es muy peligroso. Entonces hay una suerte de iniciación incompleta en Artaud y Moro, o intento de iniciación por cuenta propia, que acaba mal. Entonces, a mí lo que me ha permitido ser parte de una familia Shipibo Konibo por mi esposa, que ha practicado la medicina este largo tiempo, es entrar en contacto con estas fuerzas sin perder la lucidez, al contrario, ¿no? Ganando lucidez. Es decir, esta idea de Artaud y también de Rimbaud y también de William Blake, del completo desorden de los sentidos, es algo que yo ya no practico, ¿no?
yo he dejado de practicar porque considero que es una ruta muy peligrosa. Es decir, desde mi punto de vista, esta idea de la vanguardia, de que el poeta es un medio de fuerzas que transmite fuerzas, una suerte de pararrayos, antena, pararrayos como decía Rubén Darío, ¿no? O antena que transmite fuerzas, desde nuestro punto de vista, digo de base indígena, eso es lo evidente. Nosotros ya sabemos que el poeta vehiculiza fuerzas. La pregunta es, ¿qué fuerzas quiere vehiculizar? ¿Quiere vehiculizar fuerzas antisociales, destructivas, del caos? ¿O quiere más bien vehiculizar fuerzas lumínicas, de la vida, de la salud? Entonces yo quiero vehiculizar fuerzas de la salud. Entonces para ello, digamos, ligarte con el caos es mucho más sencillo, toma mucho menos tiempo. Ligarte con el resplandor regenerativo, con la matriz lumínica de la salud, es un ejercicio que toma mucho más tiempo, mucho más sacrificios y mucho más delicado. Entonces lo que yo te estoy transmitiendo acá es una idea muy ancestral de lo poético, o sea, preliteraria, ¿no? De lo poético como algo que ha acompañado al ser humano desde siempre, ¿no? Que las vanguardias tratan de activar, pero al no tener los mecanismos iniciáticos adecuados, no sale bien el experimento, porque siguen atrapados por la modernidad hegemónica. Mi idea no es romper del todo con la modernidad, sino encontrar una forma de modernidad indígena en la que estas fuerzas puedan vehiculizarse y en el que el poeta vuelva a recobrar la posición de aquel que trae una palabra que nos recuerda celebratoriamente el vínculo del ser humano con la totalidad cósmica. Y en un tiempo como el nuestro de modernidad cibernética, en el que estamos cada vez más sometidos a las lógicas del algoritmo, a las hipnosis de la pantalla, que desde mi punto de vista son una verdadera captura del alma, ¿no? Frente a esa captura del alma, debe el poeta, para reformular la pregunta heideggeriana, ¿no? ¿Para qué poetas en tiempos de penuria cibernética, ¿no? Entonces, la función es recordarnos que el ser humano llega a desarrollar la plenitud de su potencial cuando honra sus vínculos con su propia participación en el mundo del espíritu, cuando honra sus vínculos comunitarios a nivel del humano y también sus vínculos comunitarios más allá del humano. Es decir, cuando reverencialmente entendemos que somos parte de la totalidad de la existencia y que nuestra salud depende de ligarnos a esa totalidad. Entonces, eso que yo llamo una cosmopoética tiene un compromiso fundamental para rescatarnos de la captura cibernética y más bien para poder empezar a usar la tecnología y la ciencia no desde la separación, no desde el dominio de lo otro, sino más bien para contribuir a la fecundación de la existencia, ¿no? Pedro, una de las palabras que he visto que más se repite dentro del libro es territorio, ¿no? Lo he marcado más de una vez, porque territorio ustedes lo vinculan no solamente con la tradición, sino con una serie de cosas que probablemente para muchos de los que vivimos en las ciudades nos dejan de lado, ¿no? La relación con los árboles, la relación con los animales. Y mi pregunta va por ese lado, ¿no? ¿Qué tan importante es el territorio, no solamente para la comunidad, sino para el individuo en sí mismo? Es decir, yo concibo la necesidad que nuestro pensamiento esté territorializado. Yo creo que uno de los grandes problemas de la intelectualidad peruana republicana ha sido una suerte de complejo de inferioridad que nos ha impulsado a querer ser modernos, en el sentido en que un intelectual alemán puede ser moderno o un intelectual francés puede ser moderno. Y esa fórmula siempre acaba mal, nos posiciona a nosotros en un lugar periférico porque es difícil que debido a ciertas cuestiones idiosincráticas nosotros podamos desarrollar un proyecto de arquitectura filosófica como el de Kant, por ejemplo. Y esto no solamente es peruano, creo que esto es del ámbito hispánico en general. Si uno da cuenta del gran aporte de lo hispánico al pensamiento filosófico, ha tenido que ver más
con la mística castellana, ¿no? Y con lo poético que con las estructuras de una filosofía basada en una razón, en el intento de una racionalidad autónoma o pura, digamos, ¿no? Más bien yo creo que nosotros tendemos, tanto por el lado hispánico como por las herencias indígenas, a una cuestión de un pensamiento filosófico de raigambre poética, que no renuncia a lo poético, que no renuncia a lo narrativo, que no renuncie a lo espiritual. Entonces, yo creo que hay que liberarnos de ese complejo y de ese intento de ser modernos en sus términos para desarrollar una modernidad heterogénea, una modernidad en términos propios. Y creo que eso se consigue territorializándonos. Ahora, el término un pensamiento territorializado tal vez para algunos pueda sonar demasiado regionalista o provinciano. Y yo me permito discrepar, o sea, estoy anticipando una posible crítica, ¿no? Me permito discrepar de ella porque yo creo que el movimiento del espíritu es doble. Es decir, el movimiento del espíritu es semejante al del árbol, en el que la fidelidad a la tierra, es decir, el hundimiento de nuestras raíces en una tradición y en un territorio determinado, no impiden que al mismo tiempo nuestras ramas se alcen hacia la luz. Entonces, así como bebemos de un territorio determinado, también bebemos, nos nutrimos de lo cósmico, en este caso de la luminosidad solar. Reconocemos tanto a la Madre Tierra como al Padre Sol. Y no lo estoy hablando en un sentido de folclorizante, sino que realmente todo ser humano es hijo de la Madre Tierra porque es ella la que nos permite ser y la que nos nutre, y la vida no existiría si no fuera inseminada por la luz del Padre Sol. Entonces, este es un modo de expresar metafórico que está diciendo verdades a todas luces científicas también, ¿no? Entonces, y los ejemplos de lo que estoy diciendo son múltiples. Por ejemplo, nuestros grandes escritores de tiempos virreinales, el Inca Garcilaso la Vega, Guamán Poma de Ayala, el autor del manuscrito de Huarochirí, o Joan Santa Cruz Pachacuti Yamqui, para mí 4 escritores fundamentales de lo que yo llamo el archivo heterogéneo o el archivo andino o el archivo virreinal andino. Estos 4 escritores, mestizos o indígenas, todos ellos están en un diálogo con lo europeo, adoptan la escritura, se consideran a sí mismos cristianos, pero transforman el cristianismo, transforman la escritura, transforman el aparato idiosincrático de la escritura para irrumpir con una oralidad que viene de los mundos indígenas y generar estas literaturas o filosofías heterogéneas. Yo creo que a Garcilaso hay que entenderlo más que como historiador, hay que entenderlo, aunque tiene una base histórica, por supuesto, pero hay que entenderlo más como literato y como filósofo utópico, ¿no? Y esto yo creo que marca el inicio de una tradición heterogénea que, con todas las transformaciones del caso, temporales, sociales, lingüísticas y demás, también se manifiesta en Gamaliel Churata, en César Vallejo y en Arguedas, entre otros. Es decir, la posibilidad de, como en el caso de Arguedas, adoptar el género literario propio de la modernidad, que es la novela, pero irrumpir con una cosmopoética de base amerindia para generar un producto heterogéneo en el cual el niño Ernesto, por ejemplo, en Los Ríos Profundos, siente la voz y la vida de las piedras del Cusco, entre otros, ¿no? Porque el niño Ernesto, que es un niño mestizo que no ha olvidado su raíz indígena, está en diálogo con toda la existencia. Entonces, si a mí me preguntaran, ¿qué es la indigeneidad del ser? Para mí la indigeneidad del ser es esa capacidad de dialogar con todo lo existente. Entonces, hay una definición política de lo que significa ser indígena, que es pertenecer a naciones o comunidades que están bajo la soberanía de estados nacionales que no los representan plenamente y que mantienen una
diferenciación lingüística y cultural frente a la sociedad hegemónica. En este caso, por ejemplo, el pueblo Shipibo-Conibo, que habla su propia lengua, que tiene algunas particularidades rituales, ontológicas, epistémicas, frente a la sociedad nacional mestiza criolla, ¿no? Entonces, esa es una definición política. Una definición antropológica es todos aquellos que pertenecen a los vínculos de parentesco de una nación indígena en el sentido político son miembros de los pueblos indígenas. Pero hay una definición que va más allá, que es la que a mí me interesa más, que apunta a la indigeneidad del ser, que es una definición ontológica de qué significa ser indígena o espiritual o de conciencia. Y es justamente la conciencia dialógica. El sabio indígena es aquel que sabe dialogar con todo lo existente. Sabe dialogar con un cerro, sabe dialogar con un árbol, sabe dialogar con el mar, sabe dialogar con el lago, sabe dialogar con toda la vida. Y esa capacidad dialógica surge de una conciencia cordial, de una racionalidad afectiva, surge desde el corazón. Entonces, es el corazón el que nos permite escuchar las voces de la red sagrada de la vida, las voces del territorio, las voces de la madre tierra. Entonces, lo que yo más tengo que agradecer a mi convivencia prolongada con la familia de Chunún, con las plantas, con el territorio amazónico. A mí el territorio amazónico me ha enseñado a pensar con el corazón, es decir, a volver a revincularme con lo cordial y desde ahí ser capaz de dialogar y de agradecer todos los elementos que posibilitan nuestra vida. Entonces yo considero que es posible imaginar un futuro, imaginar una ciencia que, como decía previamente, no se base en la separación, sino en el vínculo dialógico. Y marcar que no es que los pueblos indígenas sean animistas, sino más bien es que la modernidad hegemónica es inanimista. Es decir, nuestra formación al interior de instituciones pedagógicas de la modernidad, por tantos años encerrados entre cuatro paredes, ¿no?, privados del vínculo con el territorio, han empobrecido nuestra sensibilidad para poder escuchar esas voces. Ahora bien, yo soy profesor universitario, estoy muy feliz de ser profesor universitario, entonces no es una crítica a todo el sistema de la modernidad. Creo que el sistema de la modernidad tiene cosas innegablemente positivas. La ciencia es una de ellas, la tecnología puede serlo. Entonces, no estoy con una actitud ludita de negar la ciencia o la tecnología, sino de transformar la base ontológica desde que se hace ciencia y desde la que se llega al hallazgo tecnológico. Es decir, mientras la ciencia, por lo general, la ciencia hegemónica, nace desde una visión naturalista en la que el territorio es pensado en términos cartesianos como res extensa, es decir, como natura no pensante, como algo que funciona mecánicamente. ¿Qué pasa si empezamos a hacer ciencia y a hacer hallazgos técnicos desde la idea de que todo ya está vinculado? Entonces, por ejemplo, hay un gran megaproyecto de la modernidad cibernética que se llama el Internet de todas las cosas. Quieren conectar todo lo existente a las redes cibernéticas. Y este proyecto nace de una base ontológica que desde mi perspectiva es equivocada. Es decir, la idea de que los seres y las cosas están desconectados y ellos tienen que generar el vínculo artificial. Yo parto de la posición totalmente contraria. Las cosas ya están conectadas. Entonces, toda conexión que se genere tiene que hacerse en flujo, en armonía con la conexión preexistente. Esa conexión preexistente, esa conexión sagrada, es la que nos permite dar cuenta que los árboles, los lagos, los animales, todos son sujetos, todos tienen conciencia. Y al ser sujetos, yo tengo el imperativo ético de respetarlos. Cuando yo les niego subjetividad, cuando yo los convierto en objeto, en instrumentos, yo puedo justamente, valga la redundancia, instrumentalizarlos, dominarlos. En cambio, cuando son sujetos, yo tengo la necesidad ética de respetarlos y de que mi ciencia y mi tecnología esté al servicio de la fecundidad, al servicio de la diversidad.
es decir, una ciencia, una tecnología, una filosofía y una poética al cuidado de la vida. Y evidentemente estas son cosas que yo ahora las he podido elaborar discursivamente con mayor madurez, pero que vienen desde muy temprano en mí, y aprovecho la oportunidad en buena medida de mi relación afectiva y amical con Alberto Benavides. Son cosas que, si bien yo hoy estoy expresando en mis propios términos, a partir de mi propia formación filosófica, a partir de mi propia experiencia con los pueblos indígenas, la base de esas búsquedas está en el momento en que nos hemos conocido y vienen de nuestro maestro en común, que es Alberto Benavides, ¿no? Al cual le estamos todos profundamente agradecidos, ¿no? Ahora, Pedro, sientes que, porque es bien interesante lo que tú dices, ¿no? Digamos, lo indígena de uno mismo, de adentro. ¿Has sentido alguna vez que eso tiene que ver incluso hasta obviar el color de la piel? Porque un país como el nuestro, ¿no? Donde los aspectos racistas suelen a veces ser tan evidentes en mucha gente, a veces incluso se piensa que los blancos del Perú o la gente blanca no puede tener determinada forma de ver las cosas. Bueno, quien piensa así tiene un profundo desconocimiento tanto del Perú, de la historia del Perú, como de la historia de los pueblos mediterráneos y particularmente hispánicos, ¿no? Entonces vamos a desarrollarlo desde ambas perspectivas. Entonces va a ser una respuesta un poquito larga, pero como es un tema tan presente en el imaginario nacional y que para mí nace de un equívoco y un prejuicio, conviene expandirse un poquito en ello, ¿no? Por un lado, hay que entender, y ahí ahora voy a hablar como descendiente de español, ¿no? Porque yo me he hecho mi análisis genético, ¿eh? Y yo soy 85% genéticamente español, ¿no? 85%, ¿eh? Ahora, muchos de ellos son vascos, ¿eh? Tengo 10% de sangre indígena, según mi análisis. Tengo 1.5 argelino, 1.5 bretón y 1.5 o más o menos portugués, ¿eh? Ahora bien, mi apellido es francés, pero viene del lado cercano a Cataluña. Entonces se le considera genéticamente como español a pesar de que es de origen francés. Por eso mi porcentaje francés es tan bajo y mi porcentaje hispánico es tan alto, ¿no? Pero ahí, entre esa frontera, de ahí vienen mis parientes. Y muchos de mis parientes son del norte de España. Yo soy Favarón Pellón, el apellido Pellón es un apellido cantábrico. Y los cantábricos somos celtíberos, ¿no? Somos descendientes de los celtas. Y por el lado de mi abuela y de mi abuelo argentinos, yo soy peruano argentino, son en gran cantidad vascos, ¿no? Asentados en el Río de la Plata desde épocas, en algunos casos, virreinales, pero conservando la noción de vasco, ¿no? Y los pueblos vascos y los pueblos celtas son indudablemente pueblos indígenas de Europa. Y cuando me refiero a pueblos indígenas, me refiero a pueblos que han entablado esta relación sagrada con el territorio, esta relación dialógica con el territorio. Y aunque cueste verlo así directamente, porque cuando yo hablo de muchas cosas se me ve muy en la tradición de antropología amazónica, muy bien posicionado ahí, muchas de estas intuiciones que yo tuve, ¿no? Como que la palabra cura, que la poesía puede tener un vínculo con lo sagrado, que la poesía puede tener un vínculo con los árboles, nacieron de una lectura muy temprana que yo tuve. Y digo, no nacieron de ahí, porque yo creo que yo ya tenía una sensibilidad hacia el territorio de toda la vida, ¿no? Pero se desarrollaron intelectualmente a partir de un diálogo con Robert Graves y el libro La diosa blanca, que es un libro de investigación en la religiosidad poética de los celtas, ¿no? De los celtas irlandeses. Y yo le tengo mucha estima. Como tú sabes, yo, además de mi formación en los mundos de los saberes visionarios indígenas, yo soy católico, apostólico y romano, ¿no? Pero católico, apostólico y romano de una manera heterogénea, ¿no? De una manera propia, porque creo que la Iglesia Católica, hoy por hoy al menos, da esas libertades.
sobre todo con nuestros dos últimos papas indoamericanos o hispanoamericanos, que han traído en cierta medida una tradición que yo no voy a decir que es la de la teología de la liberación, pero sí influida por ella y en diálogo con los pueblos indígenas. Y una tradición que ahora voy a pasar a la otra parte, muy propia del pensamiento criollo virreinal, que algunos curas han podido conservar. Esa parte vengo después. Entonces, a mí me interesa mucho, dentro de la tradición católica, lo que se llama, por eso hablé de San Patricio, el cristianismo celta. Porque el cristianismo celta, el cristianismo medieval céltico o irlandés, y que es sabido además que los irlandeses han tenido los celtas irlandeses han tenido una vinculación ancestral con los celtíberos, ¿no? Hay hasta sagas épicas celtas de la relación entre el norte y España e Irlanda, ¿no? Son nuestros primos los irlandeses, ¿no? Entonces yo por eso celebro San Patricio, ¿no? También tomo mi whisky en el día de San Patricio. Porque uno tiene que ser pues, heterogéneo, ¿no? Hay que vivir con libertad aquello que nos dijo José María Arguedas, ¿no? El Perú de todas las sangres. Y José María Arguedas dice, yo soy un demonio feliz que habla tanto castellano como quechua. Yo creo que Arguedas lo enuncia, pero él no lo puede realizar. Yo lo quiero realizar, ¿no? Quiero ser feliz en la multiplicidad. ¿Es eso posible para el resto del Perú, dado el racismo que hay? Bueno, es difícil, pero es posible. Ahora vamos a pasar a varios temas, ¿eh? Entonces, el cristianismo celta era un cristianismo que tenía un vínculo sagrado con los árboles, con los bosques, y que tenía una visión más panteísta, y que veía la inmanencia de lo crístico en toda la existencia, no solo en el ser humano, no solo en el hermano, en el prójimo, sino que prójimo es toda la vida, ¿no? Ampliar la noción de prójimo. Entonces, si bien han habido tendencias católicas muy trascendentalistas, mi opinión es que el cristianismo, al tener la encarnación de Cristo, de Jesús Cristo, es una religión con vocación inmanentista. Es decir, que Dios está en todo, en toda la vida. Esto, los monjes celtas tenían la característica que eran monjes peregrinos. Entonces tuvieron mucha influencia en toda Europa y posiblemente en San Francisco de Asís. Muy posiblemente, ¿no? Ahora bien, la Iglesia Católica, viendo que los irlandeses eran un poco indisciplinados, trajo la regla de San Benito para tratar de manejar un poco la situación, ¿no? Pero esta herencia no se ha eliminado del todo del catolicismo y más bien volvió a un primer plano con el Papa Francisco, del cual yo tengo algunas diferencias por sus preferencias políticas, porque era un poco populista, un poco peronista, pero yo no lo sigo a él como político, lo sigo más bien como líder espiritual que tiene una doctrina social y ecológica que a mí se me parece bien. Eso por el lado de lo europeo, ¿no? De problematizar lo que significa ser europeo y entender que no hay nada más mestizo que un español. Porque por la península ibérica pasaron todos, hasta los elefantes de Aníbal. Entonces, a muchos españoles hoy por hoy les cuesta asumir que lo hispánico es profundamente mestizo, pero eso es un hecho genético y histórico incontestable. Por el lado de los grupos criollos del Perú, porque por más que yo he dicho que yo tengo 10% genéticamente de sangre indígena, eso está bastante oculto en mi fisonomía, entonces yo me considero un criollo hispanoamericano andino, yo soy un criollo andino. Y en la época del virreinato, hay que entender, porque hay que entender que nosotros hemos sido más tiempo virreinato que república, ¿no? Entonces la tradición virreinal es necesariamente... es urgente volver a visitarla, porque las lecturas indigenistas han sido muy simplificadoras con lo que ha sido la etapa virreinal. Entonces, por ejemplo, muchos curas criollos sabían quechua muy bien porque lo habían aprendido de niños, porque habían crecido entre poblaciones indígenas y llegaron a hacer carreras eclesiásticas gracias a su conocimiento de las lenguas indígenas. Porque tanto por decisión papal como por la decisión del concilio limense, del tercer concilio limense, la evangelización de los pueblos indígenas
tenía que ser hecha en lenguas indígenas. No se podía imponer la castellanización. Y en ese sentido, la pastoral, en algunas ocasiones, se opuso a los planes de la monarquía, ¿no? Entonces, por ese motivo, y porque San Marcos nació teniendo, a mi entender, dos funciones principales. La primera, educar a la élite criolla para que pudieran ocupar cargos administrativos en la época de los Habsburgo, y la segunda, el estudio de las lenguas indígenas. Por eso existen vocabularios y gramáticas del quechua antes que del alemán. Porque algunos, así como vinieron algunos curitas muy básicos intelectualmente, también vinieron algunos que eran una élite intelectual y que hicieron un trabajo verdaderamente valioso y que, según algunos lingüistas marxistas como Alfredo Torero, ese acercamiento a las lenguas indígenas fue meramente instrumental para conquistar, pero yo no lo creo así. Es decir, hubo algo de eso, pero es el propio José María Arguedas el que dice, esto no es cierto, porque también, o sea, no lo niega, pero dice, también algunos curas se enamoraron de la lengua indígena. Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Fray Jerónimo de Oré, que escribió el símbolo indiano católico, el libro del simbolismo indiano católico, en el cual escribe poesía católica en quechua, pero usando por momentos técnicas de composición de las poéticas indígenas. Entonces, las cuestiones son más complejas de lo que solemos creer. Entonces, yo lo que voy es que pensar que lo criollo se hizo por oposición a lo indígena no es necesariamente cierto. Otro caso, el caso del Lunarejo, el sacerdote vinculado a los dominicos cusqueño, que escribía obras de teatro durante su juventud en quechua, por ejemplo, ¿no? Y yo tengo un estudio de la cosmopoética en las obras de teatro quechua del Lunarejo, ¿no? Entonces, es posible que incluso el drama Ollantay, según César Itier, haya sido escrito por un cura criollo, ¿no? Entonces, esto fue una tradición que duró todo el virreinato y que posiblemente empezó a menguar por la represión seguida tras la revolución de José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Que dicho sea de paso, no fue una revolución, según César Itier, y yo creo que tiene sentido lo que dice, no es como nos han vendido el gran revolucionario proindígena Tupac Amaru, porque más bien los indígenas cusqueños, la élite indígena del Cusco, se opuso a Tupac Amaru porque lo veían como un advenedizo. César Itier dice que la rebelión de Tupac Amaru tiene que ser entendida como una guerra civil entre indígenas del sur del Perú, y yo creo que tiene bastante sustento lo que él dice, ¿no? En general, César Itier es un investigador bastante serio sobre ese tipo de cosas. Entonces, esta cuestión tan frívola, ¿no?, de una Lima en tal desencuentro con el resto del Perú, yo creo que es muy reciente. Creo que lingüísticamente no se sostiene. Creo, por ejemplo, cuando yo hablo castellano, nuestro castellano andino costero, cuando yo lo hablo en Madrid, yo inmediatamente siento una distancia, porque a mí el castellano de Madrid se me hace muy crudo, por ejemplo. Entonces yo creo que eso viene de una sensibilidad indígena hacia el lenguaje, en la cual, por ejemplo, yo tengo que, si yo me voy a pedir un bocadillo de patatas, ¿no? Entonces yo pido, señor, por favor, ¿me podría servir un bocadillo de patatas? Un español dice, un bocadillo de patatas, ¿no? Entonces hay una cosa que a nosotros se nos hace muy cruda en su forma de abordar el castellano. Creo que eso tiene que ver con una sensibilidad indígena en la lengua, y muchos de nuestros términos, pues, un término más soez, pero calato, huayco, cancha, ¿no?, pampa, todos son términos que vienen del quechua, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar a problematizar esa distancia. Además, según José Antonio Mazzotti, lo criollo en el Perú nunca fue entendido por una cuestión meramente racial, ¿eh? Era una cuestión económica y cultural. ¿Quién podía pertenecer o no a ser criollo? Además, ¿quién no es mestizo en el Perú? Entonces, esta idea de González Prada, con todo el respeto que merece el señor González Prada, del Perú dividido en dos, es insostenible. ¿Por qué? Porque no es que la costa sea blanca y la sierra sea indígena,
como él planteaba. Eso no tiene sentido. Primero, en la costa hay poblaciones indígenas, claramente indígenas. Tú has visitado a nuestro amigo David Novoa en la campiña de Moche, y ahí hay gente que sigue bastante territorializada, por más que ya no hable el moche, sigue bastante territorializada en Moche. Siguen siendo moches contemporáneos, moches modernos, si usted quiere, moches sin la lengua moche, pero esa gente sigue hablando con las huacas, sigue hablando con las montañas, siguen chachando coca, siguen tomando su chicha, ¿no? Y al mismo tiempo, por ejemplo, en el caso de los antiguos gamonales, antes de Velasco Alvarado, muchos gamonales que se les juzga de haber sido como representantes de los, o como descendientes directos de los encomenderos, eso no es verdad. Eran muchos mestizos que hablaban quechua. O, por ejemplo, pongamos el caso de los morochucos, el cual cita Arguedas en Los Ríos Profundos. Los morochucos se consideran a sí mismos como descendientes de Diego de Almagro. Ellos hablan un castellano muy bien pronunciado, diría bastante mejor pronunciado en el sentido de dicción, ¿no? De pronunciar cada letra, cada fonema completamente, que el quechua el castellano que se suele hablar en Lima, y se llaman Lorenzo de la Vega y de la Fuente, ¿eh? Y al mismo tiempo hablan un quechua profundamente telúrico, ¿no? Y cuando uno escucha a una mujer morochuco cantando un jaraui, que yo he tenido la suerte, es una experiencia profundamente territorializada y estremecedora, ¿no? Entonces, las cosas son más complejas en el Perú. Entonces, yo creo que estos supuestos discursos de que somos dos, de que estamos fracturados, viene del intento que va a ser siempre fallido en el Perú de generar una narrativa nacional popular que nos pueda unificar a todos. Una sola narrativa que exprese el Perú. Eso no va a suceder porque el Perú es un país profundamente heterogéneo. Entonces yo creo que ese intento decimonónico de hallar una narrativa nacionalista que nos unifica a todos es nociva. Lo que nosotros tenemos que encontrar, desde mi punto de vista, son narrativas que articulen nuestras diferencias. Es decir, que nos permitan comprender que nuestras diferencias no son un demérito, sino que pueden ser semilla de nuestro potencial si aprendemos a articularlas. En ese sentido, lo que nos conviene es como intelectuales andinos, es, a mi entender, vincularnos con esta tradición de la heterogeneidad, que nunca pretendió ser puramente indígena y nunca pretendió ser puramente española, si es que tal cosa como lo puramente indígena y lo puramente español existe. Porque incluso entre un indígena altoandino y un indígena amazónico existen diferencias irreconciliables, ¿no? Y hasta momentos de discriminación, ¿no? Tanto Garcilaso como Guamán Poma consideran a los pueblos amazónicos como lo más bárbaro de lo bárbaro. Y hasta el día de hoy hay chipivos que tienen cierto menosprecio por gente venida de la sierra. Entonces, hay una problemática ahí que no solamente es de supuestos blancos contra indígenas, sino que en el Perú yo no creo que el racismo solamente pueda ser visto como una estructura de poder, porque el racismo es el desprecio al otro por su fenotipo. Y eso existe en todas direcciones. O sea, todo el mundo tiene a quien despreciar por su fenotipo. Todo el mundo ha pasado una situación incómoda, por lo menos todo el mundo que se ha expuesto más allá de su círculo social, ha pasado una situación incómoda por su fenotipo. Yo creo que el racismo es una enfermedad. Es una enfermedad, una patología que nos impide el pleno desarrollo de nuestro ser. Entonces, esto no significa que vamos a volvernos todos iguales o desconocer que tenemos profundas diferencias, sino más bien hacer yanantin, ¿no? Es decir, a complementarnos con lo que es diferente a nosotros. El buen convivir no surge de la homogeneidad,
surge de la articulación de nuestras diferencias. Entonces lo que decía es ligarnos a nuestra propia tradición intelectual en vez de estar esperando como académicos cuáles son las novedades antisistema que nos vienen del sistema o del campo anglosajón, porque yo creo que nuestra tradición cultural hispanoamericana o indoamericana es bastante más rica y ya nos muestra nuestras propias herramientas críticas que no aspiran a la decolonialidad, que no aspiran a llegar a ser puramente algo, sino que están en juego la heterogeneidad. Yo por eso pienso, y lo voy a decir así abiertamente, por más que a alguna gente no le vaya a gustar tal vez, que el gran proyecto intelectual del Perú, desde Garcilaso de la Vega hasta la fecha, es un cristianismo indígena. No, es decir, utilizar lo moderno, lo que viene de Europa, transformarlo sin renunciar a nuestro vínculo cosmopoético con la vida, con la existencia. Entonces, ese es el proyecto en el que yo estoy, ese es el proyecto en el que mi esposa está, y yo creo que ese es el proyecto de los pueblos indígenas actualmente. Se enuncia o no se enuncia a este nivel teórico, conceptual. Porque cuando uno va a una comunidad como nuestra comunidad Santa Clara de Yarinacocha, uno no ve a los jóvenes intentando decolonizarse. Uno no ve a los jóvenes tratando de ser puramente indígenas. Uno ve a los jóvenes negociando su identidad, teniendo identidades complejas. Entonces, al mismo tiempo que se ve el celular, se tiene Facebook, les gusta la Champions League, ahora están viendo el Mundial, al mismo tiempo que participan de aspectos de la globalización, siguen hablando su lengua, en algunos momentos recurren a su medicina. Entonces, son negociaciones un tanto complejas. El asunto está que actualmente esas negociaciones sí se dan en un marco de desigualdad económica, política e incluso ontológica y epistémica. Entonces, lo que tenemos que hacer es equilibrar la cancha, ¿no? Para que ese diálogo pueda darse hasta cierto punto, por lo menos, en condiciones más justas, en igualdad de condiciones. Entonces, como tú sabes, yo en la Pontificia Universidad Católica tengo todo el apoyo de mi universidad y creo que incluso de la doctrina social de la Iglesia y del humanismo cristiano para tratar que, por un lado, exista un acercamiento de nuestra parte a las comunidades indígenas, a los saberes indígenas, que permitan modificar nuestras propias metodologías de investigación, nuestros modos de enunciación, y al mismo tiempo hacer que los sabios indígenas entren al campo universitario. Entonces, yo actualmente lidero un grupo de investigación indígena intercultural que se llama Nishinete, en el cual estamos haciendo investigación ya científica. Por ejemplo, ahorita tenemos un proyecto de biología indígena que no renuncia a lo académico, sino que incorpora las técnicas de investigación académicas, pero hace que esas metodologías respondan a las racionalidades, a las éticas, a las ontologías y epistemes indígenas. Entonces, eso me parece, esta heterogeneidad me parece más interesante que la decolonialidad de algunos intelectuales hispanoamericanos que nunca vivieron con comunidades indígenas, que no hablaban lenguas indígenas y que sabían 4 palabras en quechua, y hasta ahí nomás llegó el asunto, ¿no? Entonces, yo no puedo pretender ser decolonial y utilizar para ello herramientas recicladas del marxismo, porque el marxismo es en buena medida una teoría positivista. Yo necesito salir del marco de la modernidad hegemónica, ¿no? Yo necesito abrirme a otras ontologías, a otras epistemes. Pedro, queríamos hablar más, pero... Pero todo eso está en el libro. Yo lo sé, lo he leído, además, lo he leído muy gustosamente, ¿no? ¿Qué? Ya hablé todo lo que tenía que hablar. Que tenemos un espacio, pero quiero concluir con esta pregunta, ¿no? Sí. ¿Tengo que ser breve o expando? Es así más o menos breve. Ya. Pero... Como verás, por eso soy profesor, ¿no? Sí. Vivo de hablar. No, pero es muy concertado lo que hablas. Pero quisiera terminar con esta pregunta, ¿no? ¿Qué fue y qué es lo Shipibo Konibo para ti, para tu vida, para los tuyos? Claro, yo no puedo decir qué son los chipibos, porque eso no me compete a mí. Eso le compete a los propios chipibos decirlo. Es decir, yo no creo que la labor antropológica sea decir qué
quiénes son los chipivos, qué son los aguajún. Yo no creo que esa es nuestra labor. Eso le compete a los propios sabios indígenas. Eso le puedes preguntar a mi esposa y seguramente ella te contestaría, somos todos diferentes, no somos lo mismo. Porque dentro de las familias chipivo hay también muchas diferencias. Lo que a mí me compete es hacer ontología comparada. Es decir, yo vengo con mi formación académica moderna, formado mayormente en estas ontologías naturalistas, mecanicistas del positivismo. Y de pronto tengo una formación ancestral en el seno de la familia de mi esposa, que me permite entrar en contacto con, por ejemplo, la idea de que los sueños nos permiten anticipar el futuro, de que los sueños nos permiten conversar con los dueños de las plantas. Entonces, esta es otra episteme y otra ontología. Entonces, yo lo que hago como ejercicio de antropología filosófica es poner en diálogo estas dos ontologías y ver qué puede aprender cada una de ellas. Entonces, ese ejercicio filosófico tiene una base etnográfica, pero al mismo tiempo tiene un ejercicio de filosofía que nace de mi propia subjetividad, de mi propia experiencia. Entonces yo no puedo decir lo que los chipivos son, yo puedo decir lo que a mí este entrecruce de dos formaciones a despertar, los pensamientos que eso ha despertado en mí. Entonces tengo una parte de mi trabajo que es más etnográfica y una parte de mi trabajo que es mucho más filosófica. Ahora bien, yo lo que puedo decir es que todo lo que yo pienso, todo lo que yo soy, nace de mi territorialización en los aspectos más positivos de mi formación hispánica y católica, y dejando de lado todos los aspectos autoritarios que puede haber en esta tradición, porque los hay, evidentemente, no es perfecta, y al mismo tiempo territorializado en lo mejor de la herencia visionaria y poética del pueblo chipivo-conibo, porque tampoco es que los pueblos indígenas son perfectos, ¿no? Acá no cabe la romantización. Alguien que como yo lleva 15 años de convivencia matrimonial y por lo tanto de convivencia con el mundo chipivo, además de los 5 años previos que yo investigaba el mundo chipivo, yo he visto en la selva lo bueno, lo malo y lo feo. Es decir, estamos en una etapa en la que la expansión imperial de la modernidad, aunque nos afecta de manera distinta, nos afecta a todos. Entonces yo creo que hoy por hoy pueblos indígenas, pueblos costeños, criollos, mestizos, niqueis, tusans, todos estamos realmente perdidos en este momento de giro civilizatorio. Entonces lo que yo creo que hay que hacer es rescatar lo mejor de nuestras distintas herencias. Entonces, como sabes, yo también tengo un diálogo, por ejemplo, limitado, porque no sé la lengua, pero con el taoísmo, un diálogo con el animismo japonés, un diálogo con el arte japonés del estudio Ghibli. O sea, mis referentes son varios. Yo lo que trato de hacer es ver lo mejor de nuestras herencias ancestrales para en este momento de giro civilizatorio, porque creo que realmente estamos en un momento de profundo giro civilizatorio, ver qué es lo que para las siguientes generaciones va a ser absolutamente necesario de recordar para poder volver a reconocernos, más allá de la ciencia y la tecnología, reconocernos como hijos de la Madre Tierra e hijos del Padre Sol, ¿no? Y creo que mi concepción de Dios, porque yo no creo que la Tierra ni el Sol sean Dios, son interlocutores, ¿no? Dios para mí, yo no lo puedo definir en palabras, pero si tuviera que definirlo de alguna manera, diría Dios es relación. Dios es nuestro vínculo con los demás. Entonces, y los demás es todo lo existente. Entonces, Dios es, para ponerlo en términos filosóficos, ontología relacional, o para ponerlo en términos más poéticos, Dios es la red sagrada y consciente de la vida. Bien, Pedro, muchas gracias. Qué bueno escucharte. Y además, bueno, gracias, Pedro. No, a ti más bien. Muchas gracias. Gracias. Bien, como siempre los invitamos a visitar la biblioteca Abraham Lelomar de lunes a domingo y a estar pendiente de nuestros talleres. Nos vemos el próximo programa.